Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Hablamos nada más y nada menos que de La noche secreta de Can Yaman y de Method Demir. Sí, sé que muchos de ustedes han estado husmeando, buscando respuestas, tratando de descifrar qué ocurrió realmente en esa ocasión. Y hoy vamos a intentar desentrañar ese enigma juntos. ¿Están listos para sumergirse en los detalles? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones exclusivas. ¡Vamos allá! Como saben, Can Yaman y Method Demir son dos de los nombres más resonantes en la industria turca. Sus carreras despegaron a la par, y su química en pantalla en la exitosa serie Erkenci los catapultó a la fama internacional. Pero más allá de la pantalla, su relación, o la falta de información clara sobre ella, ha sido un caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones. Y en el centro de muchas de esas especulaciones se encuentra precisamente esa noche. ¿A qué noche nos referimos? Bueno, hay varias ocasiones que podrían encajar, pero la más comentada, la que desató verdaderas tormentas de rumores, ocurrió hace ya un tiempo, después de que la serie llegara a su fin. La atención mediática sobre ellos era una constante y cada gesto, cada mirada, era analizado con lupa por una legión de seguidores ávidos de conocer los detalles de su vida personal. Recordemos que la conexión entre Can y Demet era palpable. En entrevistas, en eventos, se les veía cercanos, cómplices. Compartían momentos, risas, miradas que a ojos de los fans eran la prueba irrefutable de que entre ellos había algo más que una simple amistad o una buena relación laboral. Su interacción en las redes sociales, aunque medida, a menudo dejaba entrever una complicidad que trascendía lo profesional. La prensa turca, siempre ávida de primicias y deseosa de explotar la popularidad de la pareja, los seguía de cerca, capturando cada instante, cada supuesto encuentro. Y fue en medio de esa intensa atención mediática, en ese torbellino de cámaras y flashes, que comenzó a circular con fuerza la historia de una supuesta noche juntos, algo que los medios, con su particular habilidad para crear titulares jugosos, bautizaron rápidamente como La noche secreta. La versión que trascendió y que alimentó la fantasía de muchos, hablaba de un encuentro íntimo y privado entre Can y Demet después de una fiesta o un evento de celebración por el rotundo éxito de Erkenci. Los detalles, como suele suceder con los rumores, eran vagos y a menudo contradictorios, pero la idea central era clara, que hartos de mantener su relación bajo llave, o quizás impulsados por el momento y la euforia, habían decidido dar un paso más allá en su conexión, lejos de los ojos curiosos y las cámaras indiscretas. Se hablaba de que habían acudido a uno de los lujosos apartamentos de Can en Estambul, o quizás a un lugar más apartado y discreto, donde habrían pasado la noche juntos, sellando así, para algunos, el amor que sentían. La noticia, como era de esperar, explotó en redes sociales. Plataformas como Twitter e Instagram se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis y debates. Los fans de Erkenci se dividieron de manera casi inmediata entre la emoción desbordante de ver a sus ídolos juntos en la vida real y la decepción de quienes preferían que su relación se mantuviera en el terreno de la ficción. Algunos celebraban la unión de sus estrellas favoritas, imaginando un futuro juntos, mientras que otros lamentaban que la relación fuera algo más que una invención de la imaginación colectiva, una simple fantasía alimentada por la química en pantalla. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y donde debemos aplicar un sano escepticismo. La realidad, como suele suceder con las figuras públicas y las historias que se tejen a su alrededor, es a menudo mucho más compleja y francamente, menos sensacionalista de lo que los rumores y las especulaciones sugieren. Ni Can ni Demet salieron públicamente a confirmar o desmentir explícitamente este evento en particular. Su silencio ante el rumor específico de La noche secreta dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones, pero a lo largo del tiempo, sus declaraciones generales sobre su relación, su comportamiento en público y sus prioridades en la vida han dejado entrever algunos aspectos que nos ayudan a reconstruir este intrincado puzzle. Es importante recordar el contexto en el que se desarrolló todo esto. En ese momento, ambos actores estaban en la cima de su carrera. Erkenci no solo había sido un éxito en Turquía, sino que había conquistado mercados internacionales, convirtiéndolos en rostros reconocibles a nivel mundial. La presión mediática sobre ellos era inmensa, casi asfixiante.
Cada movimiento, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa por una prensa ávida de detalles y por una legión de fans apasionados. En este contexto, una relación sentimental confirmada entre Khan y Demet habría sido, sin lugar a dudas, un evento mayúsculo, una noticia de portada que habría monopolizado los titulares. Algo que, de ser cierto y de querer compartirlo, sin duda habrían comunicado de alguna manera, o que la prensa habría logrado confirmar de manera mucho más contundente, con pruebas irrefutables que fueran más allá de las meras especulaciones. Lo que sí sabemos y lo que parece ser el hilo conductor de su relación más allá de las cámaras, es que si bien mantenían una relación muy cercana y de gran afecto mutuo, el tipo de relación romántica formal y pública que muchos esperaban, y que los rumores alimentaban, nunca se materializó de forma explícita y declarada. Había mucha complicidad, sí, y se les veía disfrutar genuinamente de la compañía mutua, tanto en el set de rodaje como en los escasos eventos a los que asistían juntos. Podía ser que hubieran tenido un vínculo especial, quizás una amistad muy profunda con tintes románticos, o incluso que hubieran vivido un breve y discreto romance que no trascendió a los titulares de manera oficial y duradera. Sin embargo, la idea de la noche secreta, como un evento definitorio de una relación consolidada, un punto de inflexión hacia un noviazgo oficial, fue probablemente una construcción elaborada por los medios de comunicación y amplificada por la imaginación de los fans. Muchas veces la línea entre la amistad profunda, la admiración mutua y una relación romántica es difusa, especialmente cuando hay tanta química y una conexión tan fuerte en pantalla, como la que existía entre Khan y Demet. Los actores a menudo desarrollan vínculos fuertes y sinceros con sus compañeros de reparto durante los largos y a menudo intensos periodos de rodaje. Es completamente posible que lo que se interpretó como una noche secreta haya sido simplemente una reunión de amigos después de un evento, una cena tranquila en un restaurante apartado, o incluso una noche de celebración íntima y privada por el inmenso éxito de la serie, donde compartieron su alegría y su compañerismo de una manera que para observadores externos podía parecer más de lo que era. La intensidad de la relación en pantalla a veces nos lleva a querer que esa intensidad se traslade a la vida real, y esa expectativa puede distorsionar la realidad. Además, hay que considerar la dinámica implacable de la fama moderna. Cuando eres una estrella tan reconocida y tu vida personal es objeto de escrutinio constante, mantener la privacidad se convierte en un desafío titánico. Cualquier encuentro, por inocente que sea, cualquier salida discreta, puede ser magnificado, malinterpretado y distorsionado por la vorágine mediática y la especulación de los fans. Es muy probable que Khan y Demet, conscientes de esta realidad, y quizás para proteger su amistad o para evitar la presión adicional que una relación confirmada habría generado, hayan optado por mantener ciertos aspectos de su vida privada en un plano más discreto, lejos del ojo público y de los titulares sensacionalistas. Otra cosa que debemos tener en cuenta, y que ofrece una perspectiva importante, es la evolución de sus vidas personales después de Erkencikus. Tras el fin de la serie, ambos actores han seguido caminos profesionales y personales diferentes. Han participado en otros proyectos, han continuado sus carreras de manera individual, consolidando aún más su estatus como estrellas. Ambos han tenido otras relaciones sentimentales, han sido vinculados con otras personas y han compartido aspectos de sus nuevas vidas amorosas, aunque siempre con un cierto grado de reserva. Si bien la amistad y el respeto mutuo parecen haber perdurado entre ellos, la narrativa de una relación romántica secreta y turbulenta, que se alimentaba en gran medida por la especulación de la noche secreta, no ha tenido ninguna continuidad clara ni confirmada en sus vidas públicas posteriores. Sus caminos se bifurcaron y con ello la intensidad de los rumores sobre su relación personal se fue diluyendo, dando paso a nuevas historias y nuevos intereses mediáticos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en esa supuesta noche secreta? La respuesta más probable y la que se alinea con el curso de los acontecimientos, la evolución de sus vidas y la ausencia de confirmaciones, es que la noche secreta fue una interpretación exagerada, o quizás una fantasía construida, de un encuentro privado que si existió como algo más que una amistad profunda, fue algo fugaz, efímero o mantenido en la más estricta intimidad, y que nunca llegó a ser una relación formal y pública que pudiera ser confirmada por los propios protagonistas. La fascinación del público por las relaciones entre celebridades es tan grande, su deseo de ver a sus ídolos juntos en la vida real es tan intenso, que a veces creamos historias donde no las hay, o magnificamos los detalles de encuentros casuales hasta convertirlos en leyendas urbanas del mundo del espectáculo. Khan Yaman es conocido por ser un hombre apasionado, carismático y a menudo volátil en su forma de expresar emociones.
Por otro lado, Demet Özdemir es una artista talentosa, profesional y generalmente más reservada en cuanto a su vida privada. Su conexión en Erkencikus fue sin duda mágica, una de esas duplas que logran cautivar a la audiencia de una manera excepcional. Es completamente natural que los fans desearan que esa magia, esa química tan palpable, se extendiera fuera de la pantalla, que se convirtiera en una historia de amor real. Pero la realidad, como siempre, es mucho más sutil y a menudo menos espectacular de lo que las expectativas nos llevan a creer. Quizás si hubo una noche de especial conexión, una noche donde la amistad profunda y la admiración mutua se rozaron con algo más, una chispa de romance o una oportunidad que decidieron no explotar. Pero no necesariamente la gran historia de amor clandestino que se pintó en los titulares y en las mentes de miles de seguidores. Los rumores, al final del día, son solo eso, rumores. Son especulaciones, hipótesis, chismes que circulan en la esfera pública. Y a menudo la verdad es mucho más sencilla, más terrenal, menos dramática. Lo que sí es innegable y lo que verdaderamente perdura y tiene un valor real, es el impacto que tuvieron Can Yaman y Demet Özdemir como pareja en la pantalla. Esa química eléctrica, esa conexión genuina que transmitían en cada escena, es lo que realmente ha quedado grabado en la memoria de los fans y ha cimentado su legado como una de las parejas televisivas más queridas de Turquía. Y es precisamente esa chispa, esa capacidad de encantar al público, la que alimentó la especulación y la fantasía sobre La Noche Secreta. Es un recordatorio fascinante de cómo el público y los medios de comunicación, que a menudo actúan como amplificadores de esas ansias colectivas, a veces proyectamos nuestros propios deseos, nuestras fantasías y nuestras expectativas sobre las celebridades. Buscamos historias de amor apasionadas, romances prohibidos, finales felices que se extienden más allá de la ficción, o lo que sea que añada drama, emoción y un toque de magia a nuestras vidas. Y cuando se trata de ídolos tan carismáticos, talentosos y visualmente atractivos como Can Yaman y Demet Özdemir, esa proyección se vuelve aún más intensa y poderosa, dando lugar a mitos y leyendas urbanas del mundo del espectáculo. Así que, ¿qué ocurrió realmente en esa supuesta noche secreta? La respuesta más sensata y probable es, probablemente algo mucho más tranquilo, íntimo y menos cinematográfico de lo que se imaginó en su momento. Quizás una noche de confidencias, de risas compartidas, de un afecto profundo y sincero que no necesitaba ser etiquetado, publicitado ni expuesto al implacable escrutinio público. O quizás simplemente una noche de amigos celebrando un hito profesional, un momento de unión que fue malinterpretado por ojos ávidos de romance. Lo importante al final del día es que su trabajo juntos dejó una huella imborrable en la televisión y en la cultura popular, y su amistad, si es que perdura en el tiempo, es algo que merece respeto y admiración. Hemos llegado al final de nuestra investigación sobre la misteriosa noche secreta de Can Yaman y Demet Özdemir. Como hemos visto a lo largo de este recorrido, la verdad rara vez es tan simple, tan lineal, como los rumores y las especulaciones a menudo sugieren. Las vidas de las celebridades son complejas, y el escrutinio público añade capas de interpretación que pueden distorsionar la realidad. Lo que sí podemos decir con certeza es que la conexión entre estos dos talentosos actores cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, y esa magia perdura en la pantalla, en sus actuaciones y en la memoria colectiva de sus seguidores. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las especulaciones, las posibles realidades y la forma en que construimos narrativas alrededor de las figuras públicas. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí, por su paciencia y por su interés en desentrañar estos misterios del mundo del espectáculo. Su participación activa y su curiosidad son lo que nos impulsa a seguir buscando, investigando y compartiendo estas historias que tanto nos apasionan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más allá de una amistad en esa noche? ¿Qué opinan de la forma en que los medios y los fans a veces construimos narrativas alrededor de las celebridades, proyectando nuestros propios deseos y fantasías? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus valiosas perspectivas. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido así, más investigaciones exclusivas y análisis profundos, no olviden darle un buen me gusta para apoyar nuestro trabajo, compartirlo con sus amigos y seguidores y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar y más historias fascinantes que compartir. Hasta la próxima.